Okay. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos por esta presentación en español sobre el panorama del proceso legislativo para la reforma migratoria del año 2021. Hoy, 10 de marzo, es un diferente día desde la última presentación que tuvimos sobre la reforma migratoria. Hay diferentes propuestas de ley que se han introducido en las cámaras de representantes y del Senado, y tenemos actualizaciones y también información sobre estrategias políticas para este proceso, para que tengamos algo que celebrar muy pronto. Tenemos también que ser realistas y reconocer los límites de estos procesos y también reconocer nuestras propias responsabilidades para defender y expandir los derechos humanos. Empiezo en breve. Esta noche está conmigo mi colega El Animo, quien estará moderando las preguntas y comentarios en la sección de comentarios de Facebook. Si usted ve esta presentación después de esta porción en vivo, nos puede llamar o escribir con sus preguntas a su tiempo. De nuevo, esta presentación es el panorama político para la reforma migratoria del 2021, presentado por el Programa de Justicia para Inmigrantes de Cabrini Immigrant Services. Me llamo Selene Suchild y soy la organizadora comunitaria de aquí en Cabrini. Esta presentación no es una asesoría legal. Apreciamos sus preguntas, pero por favor no divulgan información personal. Nuestra organización provee consultas gratuitas con abogados de inmigración y puede hacer su cita llamando al 212-791-4590, extensión 100. Este es el panorama de la presentación, lo que vamos a abarcar en estos minutos. En el 20 de enero de este año, el mismo día de su inauguración, el presidente Biden reveló su propuesta para la Acta de Ciudadanía 2021, que otorgaría el camino hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas actualmente viviendo en los Estados Unidos. Esta propuesta, que vino directamente del presidente, ahora ha sido introducida en ambas cámaras de representantes y en el Senado. Entonces, ahora empieza el proceso legislativo. Entonces, vamos a hablar de eso, de lo que abarca eso y lo que podemos esperar, y también nuestra responsabilidad en el proceso. También ha firmado órdenes ejecutivas dirigidas a resolver asuntos de inmigración de una manera inmediata, pero son temporáneas, para que la propuesta de ley de Acta de 2021, que es de las propuestas que existen, es la más comprensiva, incluyen explícitamente a los 11 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Entonces, esta propuesta es la más comprensiva y incluye los 11, porque incluye los 11 millones. Ahorita vamos a hablar de otras propuestas que no incluyen a los 11 millones, pero también tienen una oportunidad de pasar. De nuevo, cualquier notario, abogado, organización, individuo que digan que puedes ajustar por medio de esta acta, pueden
potencialmente estar cometiendo fraude porque no es una ley, no existe esto, simplemente es una propuesta. Estas son las propuestas que son menos comprensivas, pero tienen mejor probabilidad de que pasen solas o por medio de una estrategia que se llama reconciliación de presupuesto, de que habláramos en esta presentación. Hay otras propuestas que a lo mejor son más pequeñas o anti-inmigrantes que están actualmente en el piso, pero en esta presentación vamos a abarcar dos que creemos tienen las más grandes oportunidades de ganar. Empezamos con el American Dream and Promise Act del 2021 o la Ley del Sueño y Promesa, que dará un estatus migratorio a lo que llamamos los soñadores, que son los recipientes de DACA o y también gente que actualmente tiene TPS, estatus de protección temporal, Deferred Action, partida enforzada diferida, entre otras protecciones. Esta propuesta de ley abarca a gente que llegó a los Estados Unidos a temprana edad, y gente que tiene algún estatus que no puede ajustar a residencia permanente, pero ya está en el sistema y ya está en el digamos, ya está dentro del sistema de inmigración. La otra propuesta de ley que creemos que tiene los chances más altos de pasar es the Farm Workforce Modernization Act o la Ley de Modernización de Labor Agrícola. Esta propuesta de ley le dará oportunidad a trabajadores agrícolas, una oportunidad de legislación, de legalización, y también reformará el sistema de los empleadores de enforzar cosas como E-Verify. De nuevo, tengan cuidado de notarios, abogados, organizaciones, individuos que dicen que pueden ajustar su estatus por medio de estas propuestas de ley. Podrían estar cometiendo fraude porque estas no son leyes, simplemente son propuestas de ley. Y estas propuestas de ley, por ejemplo, como la del Dream Act, que fue introducida en el 2001, también la reforma migratoria comprensiva, e incluso hasta protecciones y legalización para los trabajadores agrícolas, han estado en el proceso legislativo antes, pero nunca han pasado. Pero este año creemos que podemos ganar algo, ¿no? O podemos empezar el proceso de legalizar a los 11 millones o empezando poco a poquito con estas propuestas que pueden ser parte de la reconciliación del presupuesto, que hablaremos una estrategia política de la cual hablaremos un poquito más en un ratito. Entonces, este es otra vez un refresher de lo que contiene el Acta de la Ciudadanía 2021. Cuando la última vez que tuvimos esta presentación, hablamos exclusivamente de esta propuesta de ley que todavía no había sido introducida en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Ahora ya hemos visto el lenguaje legal de la ley. Pero vamos a hablar de lo que contiene esa propuesta. Lo más significativo, yo creo, y creo que también representa el gesto simbólico, porque mucho de esto es simbólico. No hay que olvidar que esto es un juego de políticas. Entonces, se promete mucho, se habla mucho, pero se hace poco.
Pero digamos, en este gesto, al menos simbólicamente, dice mucho. Que actualmente cuando uno pasa por el proceso de inmigración para ajustar un estatus o algo así, se refiere a la gente que aplica como aliens o extraterrestres, no fuera de este mundo. Y en vez cambiaría la ley para intercambiar esta palabra alien con non-citizen o no ciudadano. Entonces, quitando un poco la xenofobia que ha premadió el ambiente político y cultural, ¿no? Contra los inmigrantes. Un alien se convierte en simplemente no ciudadano, ¿no? Humanizando este término. Lo más importante es que permitiría que la gente indocumentada aplicara un estatus legal provisional con el potencial de ajustarlo a residencia permanente después de 5 años. Entonces, personas que nunca han tenido ninguna protección legal pueden tener este estatus donde pueden tener permiso de trabajo, pueden viajar, que se pueden renovar en 6 años, pero después de 5 se puede ajustar a un estatus permanente y ya que tenga ese estatus permanente después de 3 años, se puede ajustar su estatus a ciudadano, donde tiene el privilegio de votar y tiene una protección permanente contra la deportación, al menos que cometa un crimen muy, muy malo, ¿no? Porque hasta los residentes permanentes pueden ser deportados o perder su protección. Para la gente que tiene DACA, los Dreamers, gente que tiene TPS y trabajadores agrícolas que ya están dentro del sistema, si cumplen ciertos requisitos y pasa esta acta, inmediatamente podrían ajustar su estatus a residencia permanente y 3 años después convertirse en ciudadanos. Entonces, este grupo, porque ya están en el sistema, es más fácil que ajusten su estatus inmediatamente. Para calificar, todo aplicante debe de estar físicamente en los Estados Unidos el 1 de enero. La propuesta de ley le daría prioridad a mantener a las familias y comunidades juntas con la reformación del sistema de migración familiar y eliminaría las barras de 3 y 10 años para que las familiares que están esperando su aprobación a la residencia permanente pueden esperar dentro de los Estados Unidos en vez de fuera de los Estados Unidos. Disculpe. Eliminaría la discriminación contra la comunidad LGBT con un reconocimiento explícito a todo tipo de pareja en casos de migración. Incluye el acta no ban o no prohibición que limitaría la autoridad presidencial y prohíbe la discriminación contra religiones. Crearía y expandiría protecciones para los que están en procedimientos de deportación, proporcionando programas de orientación y consejería para niñas y niños, individuos vulnerables, entre otras personas. También se contratarán más jueces en las cortes. También ese mismo día en adelante pasó órdenes ejecutivas en cuanto a la inmigración. De nuevo, las órdenes ejecutivas no son permanentes, pero ofrecen alivio inmediato. En cuanto a DACA, que también fue una orden ejecutiva del presidente Obama, que el presidente Trump trató de bloquear y eliminar. El presidente de Biden firmó el memorándum para preservar y fortalecer el programa. Y
a DACA durante la presidencia de Trump, nuevos aplicantes no podían empezar el proceso. Ahora, si tú no habías aplicado antes, pero eres elegible, puedes volver a meter tu aplicación. También reversó la orden ejecutiva que excluye a gente indocumentada de la cuenta del censo que firmó presidente Trump. Canceló el embargo de viajes a los Estados Unidos de gente de 7 países con mayorías de poblaciones musulmanas. En términos del muro fronterizo, detuvo la construcción del muro para permitir una revisión de la legalidad de los fondos que se usaron. En términos de fuerza policíaca, revocó una orden ejecutiva de Trump que dirigía una aplicación de fuerza policíaca severa y extrema. También dio pausa a las deportaciones para ciertos no ciudadanos en los Estados Unidos por 100 días, aunque estados como Texas trató de luchar esta pausa en las cortes y ganó. Y para el programa de salida de ferida forzada, DED, extendió la salida forzosa de ferida de designación para los liberanos hasta el 30 de junio del 2022. Y el secretario del Departamento de Homeland Security otorgó protección temporal a los venezolanos actualmente en el país. Esto se descubrió hace unos días, el lunes, y se deshace de la carga pública que criminalizaba a gente con estatus de migratorio por ejercer su derecho a adquirir servicios públicos. Bueno, ¿cómo se convierte una propuesta en ley? Tiene que pasar un proceso legislativo. DACA, por ejemplo, es una orden ejecutiva que no es un estatus migratorio. Simplemente se define, le da acción deferida para que haya una protección contra la deportación. El gobierno dice, ok, ya sabemos que tú estás aquí, ya sabemos quién eres y porque sabemos eso te vamos a dar un permiso de trabajo, ¿no? Un seguro social, y con un seguro social ustedes saben las diferentes oportunidades que se abren con esos números, ¿no? Pero se tiene que renovar dos años y no se puede ajustar a una residencia permanente, no se convierte en ciudadanía. Miembros de vamos a hablar sobre lo que DACA es en términos legislativos, que es el DREAM Act, que también se convierte en el Dream and Promise Act, que protegería a los de DACA y hay aún más. Tiene apoyo de los dos partidos, bueno, de ciertos partisanos como Dick Durbin de Illinois en el Senado y Lindsey Graham, que es republicano de Carolina. Pero los defensores de derechos humanos, al igual de legisladores, están de acuerdo que la acta de ciudadanía va a ser muy difícil de pasar. Vamos a ver por qué, desafortunadamente. Pero ciertas partes tienen más chance de pasar, como el DREAM Act o el programa de trabajadores agrícolas, por medio de una estrategia que se llama reconciliación del presupuesto. Vamos a hablar sobre esta estrategia política y por qué va a funcionar para ciertas propuestas de ley y para otras, ¿por qué no? Empezando, vamos a ver aquí, digamos que el proceso legislativo es un juego de fútbol, ¿no? Donde los representantes y los senadores son jugadores. Y estas propuestas son las pelotas, ¿no?
y son de diferentes tamaños. Digamos que la acta de ciudadanía, la más comprensiva, que incluye a todos los indocumentados, los 11 millones, es una bola grande, enorme, porque incluye a todos, a los 11 millones. Incluye a todas las generaciones, chicos, grandes, medianos, a todos, ¿no? El American Dream and Promise Act, la ley del sueño y promesa, es una bola menos grande, pero es muy significativa porque dándole estatus a los soñadores, los recipientes de DACA, gente que tiene estatus de protección temporal, conocido como TPS, o Deferred Enforced Departure, el DED, partida enforzada diferida, podría legalizar hasta 4.438.100.000 personas, ¿no? Entonces no son 11 millones, pero son un poquito menos de 5 millones, ¿no? Ahí está nuestra bola, otra bola. Y tiene apoyo de los dos partidos en el Senado. En la Cámara de Representantes tiene 134 co-sponsors. Todos son demócratas. Y ya está en los comités de educación y labor, y también en el comité jurídico. Tiene apoyo porque la narrativa por bien o por mal ha sido, pues es que no fue nuestra culpa que llegamos, porque llegamos cuando éramos chiquitos, o son gente que fueron refugiados, que se les dio la designación de refugiados por cuestiones de guerra o otras cosas. Entonces tienen una narrativa, una historia así. Entonces a los 11 millones, no sé por qué no a ciertas poblaciones no se les da esa narrativa más fuerte, aunque han estado muchas familias han estado por años y han contribuido tanto. Pero creo que ese es un problema de racismo sistemático que existe en los Estados Unidos, que no solamente afecta a los inmigrantes, pero también a otras poblaciones de color que han nacido aquí. Entonces, solamente porque uno es ciudadano no significa que se le respetan los derechos humanos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto, pero no mucho en términos de esta presentación. La otra bola, pelota, un poquito más pequeña, pero significante y muy, muy fuerte, es the Farm Workforce Modernization Act, o la Ley de Modernización de Labor Agrícola. La propuesta de ley dará oportunidad a trabajadores agrícolas, oportunidad de legislación, y podría legalizar hasta 2.4 trabajadores agrícolas y sus familias. Entonces, la lucha de trabajadores agrícolas es muy vieja, desde los 60, ¿no? Cuando pensamos de Dolores Huerta o César Chávez, su lucha fue de los trabajadores agrícolas. Ahora muchos de esos trabajadores son trabajadores indocumentados y merecen esas protecciones, y si ellos son vulnerables, los otros trabajadores también son vulnerables. Entonces, esa es una de las razones por qué esta pelota tiene mucha fuerza, porque tiene un movimiento más viejo y reconocido, y tiene también apoyo de republicanos y demócratas en la casa, también en el Senado, y creemos que esta porción también puede ser parte de la estrategia de reconciliación
del presupuesto. Bueno, este es el proceso. Aquí voy a tener, si pueden ver, hay una lucecita, una bolita roja, donde voy a dirigirlos a ciertos puntos de, digamos, este es como un juego de Monopoly o algo así, cuando claro que no es un juego, pero lo estoy usando de esta manera para que intelectualmente lo podamos comprender y ver de un lugar más afuera, porque lo sentimos tan cerca. Aquí a la izquierda en este rectángulo está de un lado el Senado, del otro lado la casa. Entonces digamos que la bolita empieza aquí. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no es así de directo, ¿no? Ahí tiene que pasar por diferentes procesos. Aquí en esta parte, donde ve el rectángulo más grande, how does a bill become a law? Aquí empezamos aquí, este es el Capitolio, donde se pasan las leyes, donde hubo la insurrección, el ataque del 6 de enero. Vemos a mi lado derecha el Senado con 100 representantes, dos senadores para cada estado. O sea, cada estado, sin importar su población o tamaño, tiene dos representantes. Entonces, Wisconsin, que tiene una población mucho menor que California, que es el que tiene la población más grande, los dos tienen dos. Entonces, todos los estados son iguales en su representación en el Senado. A la izquierda, en la Cámara de Representantes, vemos que hay una gran mayoría de representantes, que son los 435. Este número viene de una historia, de la historia de cuando existía esclavitud en Estados Unidos. Y también las mujeres no podían votar, solamente los hombres blancos con propiedad. Pero se estaba formando el gobierno y que tenían que tener representación promedio el tamaño de la población. Los estados que tenían esclavitud decían, bueno, en un tiempo todos tenían esclavitud, ¿verdad? Todo el país o la colonia, ¿no? Pero después ciertos estados del norte dijeron, nosotros ya no vamos a tener esclavitud. Los del sur, sí. Los del sur decían, queremos que se nos represente nuestra población de esclavos en la Cámara de Representantes. Los del norte decían, pues nosotros no podemos competir porque ya no tenemos la población de esclavos. Y también las mujeres se contaban como parte de esa población aunque no podían votar. Entonces el compromiso es de que cada 3 de 5 esclavos se iban a contar como un cuerpo de población. Bueno, entonces allí ves de que entonces, aunque seas inmigrante y no puedas votar, o seas una persona joven que no pueda votar, tu existencia merita tú estás representado en la Cámara de Representantes simplemente por estar aquí y por ser parte del proceso económico, ¿no? Entonces, sí somos representados en la Cámara de Representantes simplemente por nuestra existencia. Entonces, hay algunos estados que solamente tienen un representante porque su población es tan pequeña, y hay estados que, como el nuestro de Nueva York, que tienen muchos representantes porque nuestras poblaciones son más grandes. Bueno, aquí donde dice Start Here, aquí empieza la pelotita y tiene que estar, se introduce, ¿no? Se le da un número a las propuestas en
Senado se les da la S, la Cámara de Representantes, House of Representatives, se les dice el HR con el número. Después pasan los comités, se hacen los cambios, dicen esto sí, esto no, se votan, después se vuelven a medir, se vuelve a votar y después al fin los dos, las propuestas de ley de ambos cámaras tienen que ser idénticos para que se convierta en uno y que se vaya al escritorio del presidente, donde él tiene el poder de hacer un veto. Pero con esta administración no nos tenemos que preocupar de eso porque fue el mismo presidente que introdujo esta ley. Pero no, de nuevo, no es así de fácil. Vamos a ver la anatomía de los jugadores, ¿no? Aquí podemos ver a un político, ¿no? Puede ser un senador, puede ser un representante. Juegan diferentes papeles. No solamente representan a la población de su distrito, donde tenemos este problema, tenemos que cambiar esto, ¿no? También forman parte de un partido. En Estados Unidos son los demócratas o los republicanos. Y ahorita estamos en un tiempo donde los partidos son más poderosos que la población que los representa. Pero también son políticos y pueden quieren que los vuelvan a reelegir y tienen que hacer diferentes tratos para que agarren favores y puedan ganar en sus distritos, de donde viven. Y se les da un papel en los comités. También tienen que ver todas las propuestas de leyes y dar su punto de vista, dependiendo de si es de educación o de labor, y al fin están allí para hacer leyes, aunque estos días pasan muy pocos. Aquí pueden ver una caricatura súper simple donde dice 1, 2, 3, al 4 ya está firmando la propuesta del presidente, que se propone, que se debate, que se vota y después se le firma. Pero hay ciertas estrategias políticas que se han desarrollado a través de la historia que se hacen muy difícil que pase una ley. La mayor parte de las propuestas de ley mueren y no pasan. Entonces vamos a hablar un poco de cómo pueden pasar. Aunque es muy difícil, tenemos esperanza este año porque nuestros jugadores, digamos, tienen ahorita la revancha, tienen una mayoría, aunque sea pequeña, en ambas cámaras, de Cámara de Representantes y en el Senado. En la Cámara de Representantes, de los 435, tenemos 221 demócratas, que son los demócratas que están ahorita liderando a empujar la reforma migratoria. En el Senado está 50-50, pero la vicepresidenta, que es demócrata, puede romper un empate y ese es un voto. Para sobrepasar el filibustero, la obstrucción, que ahorita vamos a hablar de eso, el Senado tiene que asegurar al menos 60 votos con un mínimo voto de 9 republicanos, que es casi en estos tiempos muy difícil, pero es lo que se necesitaría para empujar la reforma comprensiva migratoria de los 11 millones. Pero aquí pueden ver aquí a la derecha la señora en la chaqueta azul, es Nancy Pelosi y ella es la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes y ella es la que empuja a su partido a que vote de cierta manera. A la izquierda, y ella es de California, de San Francisco. Aquí a la izquierda, este hombre con los lentes es Chuck Schumer.
es uno de los senadores de Nueva York y él es el líder de la mayoría en el Senado. En California y en Nueva York tiene una historia muy enriquecedora con los inmigrantes. Se entienden la necesidad de los inmigrantes, de un punto de vista de humanitaria y moral, pero también económica. Asimismo, la vicepresidenta es de California. Entonces, estos cuadros de texto están en inglés. Disculpen por eso. Pero describen un poco de lo que es la reconciliación del presupuesto. ¿Por qué se usa esta estrategia? Uno es que los demócratas pueden pasar una propuesta de ley con un voto de mayoría mínima, que son los 51 votos en el Senado, que es lo que tenemos, y sobrepasa la regla del filibuster, que vamos a hablar ahorita sobre lo que es, que requiere 60 votos para el filibuster es muy obstructivo y es algo que se está hablando ahorita para tratar de que se quite, pero es muy controversial y para cambiar algo así como una tradición es aún más combativa, ¿no? Pero solamente se puede hacer la reconciliación del presupuesto en términos del presupuesto, un presupuesto económico. Entonces tiene que hacer algo de las taxes, de los impuestos y con spending, ¿no? Con lo que se gasta. Por ejemplo, ahorita se usó esta táctica, esta estrategia cuando vimos la propuesta de ley de Biden de 1.9 trillón de dólares para la economía, para combatir la depresión económica que sucedió por la pandemia, ¿no? Y sí pasó, entonces vamos a los ciudadanos o personas que tienen tienen un estatus legal permanente, van a recibir el bono de $1,400. A la gente que está recibiendo aseguranza de desempleo se les va a añadir esos $300 al beneficio actual de ese seguro. Pero para recibir esos beneficios uno tiene que tener un estatus legal, ¿no? Se excluye a los inmigrantes. Vamos a hablar sobre las campañas que estamos haciendo aquí en Nueva York para lidiar con eso. Pero incluso en esta propuesta trataban de cambiar el salario mínimo a nivel federal a $15. En Nueva York ya es $15, pero esto sería como un nivel federal donde en algunos estados solamente es como $7, 7.25. No se puso pasar esa parte de la propuesta por medio de esta estrategia de reconciliación de presupuesto. Se tuvo que quitar, ¿no? Entonces ahí ese es un ejemplo de las limitaciones de esta estrategia. Pero si se puede, si el presidente, la vicepresidente hacen una propuesta del presupuesto que incluye esta parte de la ley del sueño y promesa y de modernización de los trabajadores agrícolas, que son un poquito más pequeños y se pueden cuadrar con el presupuesto, hay chances de que se puedan pasar de esa manera, aunque es difícil. Aunque sería difícil. Esta estrategia es casi imposible por la grande pelota de los 11 millones, porque eso tiene que, son cambios
políticos. Un poco de la historia de esta estrategia. Se creyó en el 74 para reducir el déficit que existía en ese tiempo. Desde los 80 se ha usado 20 veces y estas leyes se han cancelado 4 veces. Se hace porque solamente necesitas una mayoría simple, 51 en el Senado, boom, ¿no? En vez del 60 para sobrepasar el proceso de filibuster. Porque con el filibuster, aunque la minoría tiene el poder de completamente matar la propuesta. El filibuster o obstruccionismo parlamentario es una norma o una maniobra del Senado que se requiere una votación por supermayoría, 60, en muchos proyectos de ley en lugar de 51. ¿Cómo se obstrucciona? Entonces, el senador pueden hacer que ahora vamos a votar, vamos a hablar, a tener nuestro debate sobre la reforma migratoria, ¿no? Vamos a regresar aquí aquí. Estamos debatiendo después de que pase el comité y se vote en el comité. Ahora empieza el debate donde se abre a todo el piso, ¿no? Entonces un senador puede decir, yo no quiero para obstruccionar cuando uno se pelea, ¿no? El que gana es el que habla más y tiene la última palabra, ¿no? Este es casi lo mismo, es una estrategia donde voy a hablar de lo que sea. Hay gente que lee a Shakespeare, lee en voz alta libros por 24 horas solamente para crear una obstrucción, para que la propuesta no llegue al voto. Pero cuando hay un voto, cuando se aseguran los 60 votos, no tiene que pasar el debate porque ya la supermayoría de los 100, que es el 60, puede ir derechito se vota y ya se convierte en la legislación que se tiene que reconciliar con la de la Cámara de Representantes. Entonces, de nuevo, dentro de esta estrategia hay otras leyes. Es muy complicado, pero es así y por eso las limitaciones del proceso legislativo son muy limitadas. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Dónde cuadramos nosotros? ¿No? ¿Cómo podemos hacer el cambio? No tenemos que ser políticos para crear un cambio. Ellos nos representan a nosotros. Podamos o no podamos votar. Y nosotros que podemos votar en Nueva York, nuestros representantes ya son los jugadores campeones, ¿no? Tenemos que empujarlos a que sean aún más campeones. Tenemos que empujarlos a hablar con nuestros familiares y amigos que viven en otros estados, llamarle a esos otros, a las personas que representan esos comités. Pero también aquí localmente, ¿no? También, aunque seamos ciudadanos, todavía tenemos problemas, ¿no? Hablamos sobre el racismo, hablamos sobre el sexismo. Hay un movimiento social como Black Lives Matter, las vidas negras importan, donde hay intersecciones entre la opresión que sufren los inmigrantes
que pueden ser de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, y enfrentan también a fuerza policíaca de la migra o de la policía. Vivimos en miedo, entonces es aquí donde ellos también son una minoría. Es aquí donde podemos usar el poder de la solidaridad y la compasión para crear una unión, y la unión es la fuerza. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos descubrimos las diferentes campañas que existen? Lo hacemos reuniéndonos con unos al otros, encontrándonos, compartiendo nuestras historias en las redes, con los medios de prensa tradicionales, en las calles. Ahora, por cuestiones de pandemia, no nos estamos reuniendo en persona, estamos haciendo en línea, como en esta presentación. Lo que puede ser que nos podemos encontrar a más gente de aún más lejos en diferentes tiempos, pero también en otros tiempos vamos al Capitolio, vamos a Albany, ¿no? Hay que ser parte del cambio. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Si somos indiferentes, estamos dándole el poder a los que no son ambivalentes, indiferentes, y quieren y promueven el racismo, la xenofobia, la ignorancia, y deshacen los derechos humanos. Todos debemos ser defensores y expansionistas de los derechos humanos. Aquí son algunos ejemplos de algunas campañas. En Justicia para Inmigrantes en Cabrini nos reunimos cada 2 semanas. Tenemos diferentes comités donde tomamos campañas de educación avanzada, derechos del trabajo, y también tenemos entrenamientos de educación política donde vamos más al fondo de algunas de las cosas que hablamos en la presentación de hoy. Y espero que, si usted está interesado, nos acompañe a nuestras reuniones y también forme parte de nuestros entrenamientos. También trabajamos con otras organizaciones como NICE y Mixteca, entre otras. Sigue la campaña nacional por medio de coaliciones que empujan la reforma migratoria, y diferentes campañas como New York, en Nueva York, el New York Hero Act para protecciones del trabajador. Hace poco tuvimos una presentación sobre eso. Y otra, hace poco, si vieron las noticias, salieron a los trabajadores que fueron excluidos del alivio federal, los inmigrantes, para una propuesta que se llama New York for All, que crearía un fondo para estos trabajadores excluidos, dándole un impuesto a los billonarios, y también cancelaría la renta, porque mucha gente por la pandemia están enfrentando perder sus hogares. Entonces, este es otro ejemplo de la solidaridad y de mostrar nuestro poder y decir, esto es lo que nosotros, los trabajadores excluidos, indocumentados, que nos están excluyendo, seguimos trabajando, seguimos saliendo a las calles, hemos perdido nuestras vidas. Somos parte de la economía de esta ciudad, cuidamos sus hijos, les hacemos su comida, recogemos sus chiles, cuidamos sus niños, limpiamos sus casas. No podemos regresar a un tiempo de esclavitud. Tenemos que llegar a un tiempo donde la más alta civilización, donde cada quien vive con dignidad y no vive con el miedo de perder sus hogares, de perder su vida solamente por ganarse la vida para proteger a su familia.
las campañas de los Dreamers y también estas intersecciones como abolish ICE, abolir a ICE y desfinanciar a la policía porque no solamente cuando uno tiene sus papeles o la ciudadanía, uno deja de enfrentar el racismo y sistemático que existen en las instituciones, especialmente las instituciones como la Migra y como la policía que están allí como para ponernos en nuestro lugar. eh, y a veces tienen um, este racismo y xenofobia. Bueno, pronto vamos a abrir el espacio para sus preguntas o comentarios. Todos son muy bienvenidos. Tengo que volverles a darles la nota de cuidado con el fraude. La acta de ciudadanía y estas otras propuestas de ley son unas propuestas, no son leyes. No existe ningún beneficio de migración en este momento. De nuevo, los invito a que se involucren con organizaciones como la nuestra, como Justicia para Inmigrantes en Cabrini, y formen parte de estas diferentes campañas y luchas para la justicia para inmigrantes, derechos humanos. Y si usted ha sido víctima de fraude, nos puede dejar saber. También hay un número del fiscal del distrito, 1-800-771-7755. Y también aquí en Cabrini Immigrant Services ofrecemos consultas iniciales completamente gratuitas de abogados de inmigración certificados. Solamente tiene que llamar para hacer su consulta. Aquí dejo mi información para que me escriban o me llamen si quieren más información. Ahora voy a parar esta presentación y voy a abrir el campo para las preguntas de Facebook. Ella, no sé si tenemos algunas preguntas esta noche. No hay preguntas en este momento. Podemos esperar unos segundos para ver. Ok. Esperemos un poco más. Y si usted está viendo esta presentación después de este tiempo que lo hicimos en vivo, nos puede llamar o escribir y compartir sus comentarios para cosas que podamos hacer en el futuro. Está muy bienvenida y bienvenido. Me parece que no hay preguntas hoy. Ok. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ela, por acompañarme esta noche y ayudarnos con la moderación. Esperemos que tenga muy buenas noches y seguimos adelante con nuestros talleres. En 2 semanas tendremos un taller sobre derechos del trabajo presentado por Alex García de la organización de NICE. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes para más información. Gracias y buenas noches. Lo siento, Selena, tenemos una pregunta. Ok, ok. Por último momento. Olga está diciendo, personas que tienen visa de turista y la dejaron perder por quedarse en el país, van a tener que arreglar sus papeles con las nuevas propuestas de ley. Bueno, esa es una buena pregunta. Estas propuestas de ley todavía no han pasado. Por ejemplo, la propuesta de ley de la ciudadanía del 2021, los requisitos para si estuvo aquí, tiene que no tener algún estatus
o sea, tiene que haber estado sin estados el día 1 de enero 2021. Entonces, si su visa estaba válida, significa que tenía un estatus, que tenía visa, ¿no? Pero si su visa se había vencido, se venció antes del 1 de enero, entonces teóricamente calificaría para beneficiarse de esta propuesta si se convirtiera en ley. Gracias, Selene. Pienso que eso es la única pregunta. Gracias a todos por estar aquí. Parece que Selene está congelada o está teniendo problemas con la tecnología, pero gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su pregunta, Olga. Y sí, nos vemos por el próximo taller.